¿Alguna vez han recibido un mensaje de texto de alguien que ya no está en este mundo? No estoy hablando de esos mensajes programados que se envían automáticamente. Estoy hablando de conversaciones reales, de advertencias que te salvan la vida, de palabras que llegan justo cuando más las necesitas. Hoy les voy a contar historias que van a hacer que vean su celular de una forma completamente diferente. Casos documentados donde la tecnología se convirtió en un puente entre nuestro mundo y algo que no deberíamos poder tocar. Y créanme, después de escuchar esto, cada vez que su teléfono vibre en la madrugada, van a dudar antes de abrir ese mensaje. Antes de continuar con estas historias, me gustaría saber algo. ¿Desde dónde nos están viendo? Déjenme en los comentarios su ciudad o país. Me encanta saber que estas historias llegan a todos los rincones del mundo y que compartimos este miedo juntos. Y si aún no están suscritos a Millennium Planet, háganlo ahora porque cada semana les traigo casos como estos que van a mantenerlos despiertos en la noche. La primera historia es de un hombre al que llamaré Daniel. Daniel perdió a su madre en un accidente automovilístico hace 3 años. Fue algo repentino, devastador, de esas pérdidas que te quiebran por dentro porque nunca tuviste la oportunidad de despedirte. Su mamá salió una mañana a hacer las compras y nunca regresó. Un camión se pasó el alto y eso fue todo. Daniel quedó destrozado, pero como muchos de nosotros, tuvo que seguir adelante. Guardó el número de su mamá en su teléfono porque no tenía el valor de borrarlo. Era lo único que le quedaba, esa lista de contactos con su nombre y su foto sonriente. Un martes por la noche, Daniel estaba manejando de regreso a su casa después de una jornada pesada de chamba. Eran como las 11 de la noche y la carretera estaba casi vacía. Tenía sueño, mucho sueño. De esos que te pesan los párpados y te hacen cabecear. Estaba pensando en llegar a casa, darse un baño y caer directo a la cama. De repente su celular vibró. Un mensaje de texto. Lo ignoró al principio porque estaba manejando, pero vibró otra vez y otra. 3 mensajes seguidos. Algo en su pecho le dijo que tenía que revisar, así que se orilló al acotamiento y tomó su teléfono. Cuando vio la pantalla, el mundo se le vino encima. Los 3 mensajes eran del número de su mamá muerta. El primer mensaje decía: «Hijo, frena ahora». El segundo: «No sigas manejando». El tercero: «Confía en mí, detente». Daniel sintió como se le helaba la sangre. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Pensó que era una broma macabra, que alguien había conseguido el número viejo de su mamá, que era algún error del sistema. Pero algo en esos mensajes sonaba exactamente como ella. La forma de escribir, las palabras que usaba. «Confía en mí». Era algo que su mamá le decía desde que era niño. Daniel se quedó ahí parado en el acotamiento, con el motor encendido, sin saber qué hacer. Su mente racional le gritaba que era imposible, que los muertos no envían mensajes de texto. Pero su instinto, ese que todos tenemos enterrado en algún lugar profundo, le decía que obedeciera. Pasaron 5 minutos, 10 minutos. Se sentía ridículo ahí estacionado sin razón aparente. Estaba a punto de arrancar otra vez cuando vio las luces. Un tráiler venía por la carretera contraria a toda velocidad, zigzagueando como loco. El conductor se había quedado dormido al volante. El tráiler cruzó el camellón exactamente en el punto donde Daniel habría estado si hubiera seguido manejando. Se estrelló contra un poste de luz con un ruido que Daniel describe como el sonido del fin del mundo. Metal retorciéndose, vidrios explotando, chispas volando por todos lados. Si Daniel hubiera estado ahí, en ese preciso momento,
no estaría vivo para contar esta historia. Se habría estrellado de frente contra 18 toneladas de acero descontrolado. Pero no estaba ahí. Estaba en el acotamiento, temblando, mirando su teléfono con los 3 mensajes de su mamá brillando en la pantalla. Llegaron las patrullas, las ambulancias, los bomberos. Daniel les dio su declaración como testigo, pero no mencionó los mensajes. ¿Cómo iba a explicarlo? ¿Quién le iba a creer que su madre muerta lo había salvado con 3 mensajes de texto? Cuando finalmente llegó a su casa esa noche, revisó su teléfono otra vez. Los mensajes seguían ahí. No era su imaginación, no era un sueño. Estaban ahí, con la hora exacta, con el número de su mamá. Tomó capturas de pantalla porque necesitaba pruebas de que no se estaba volviendo loco. Pero la historia no termina ahí. 2 semanas después, Daniel recibió otro mensaje del mismo número. Esta vez decía: «No tomes el elevador mañana, usa las escaleras». Daniel trabajaba en el piso 12 de un edificio de oficinas. Al día siguiente, hizo caso. Usó las escaleras. A media mañana el elevador que normalmente tomaba se desplomó desde el 8º piso. 3 personas resultaron gravemente heridas. Daniel otra vez se había salvado. Y otra vez, el mensaje de su mamá había llegado justo a tiempo. Ahora Daniel vive con su teléfono siempre a la mano, esperando el próximo mensaje. Me confesó que duerme con el celular junto a la almohada. Dice que ya no tiene miedo de esos mensajes. Al contrario, los espera. Para él, es la forma en que su mamá sigue cuidándolo desde donde sea que esté. Pero yo les pregunto, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Cómo puede alguien que ya no tiene cuerpo físico, que ya no respira, que ya no existe en nuestro plano, manipular ondas electromagnéticas para enviar un mensaje de texto? Los expertos en fenómenos paranormales tienen teorías. Algunos dicen que las entidades del más allá pueden interactuar con campos electromagnéticos porque ellos mismos son energía pura. Nuestros teléfonos, nuestras computadoras, todos nuestros dispositivos funcionan con señales eléctricas. Quizás para alguien del otro lado, manipular esas señales es tan natural como para nosotros mover una mano. Otros investigadores sugieren que el amor, especialmente el amor entre madre e hijo, crea un vínculo que trasciende la muerte física. Ese vínculo podría actuar como un cable invisible que permite la comunicación cuando hay peligro real. Pero también está la explicación más perturbadora, que lo que envía esos mensajes no es realmente la persona que amamos. Que hay algo más oscuro usando la imagen de nuestros seres queridos para comunicarse con nosotros. Algo que conoce nuestros miedos, nuestras debilidades, y que puede imitar perfectamente a quienes perdimos. Esta teoría me eriza la piel porque implica que cada mensaje de salvación podría ser también una trampa, un anzuelo para ganarse nuestra confianza antes de pedirnos algo terrible. Daniel eligió creer que es su mamá. Eligió la fe sobre el miedo. Y honestamente, después de salvarse 2 veces, ¿quién puede culparlo? Pero esta es solo la primera historia. Las otras 3 que les voy a contar van a complicar todo lo que pensamos saber sobre la muerte, la tecnología y esa delgada línea que separa nuestro mundo del siguiente. Porque si los muertos pueden enviarnos mensajes de texto, ¿qué más pueden hacer? ¿Qué otras formas están encontrando para tocarnos desde el otro lado de la pantalla? La segunda historia que les voy a contar es quizás la más perturbadora de todas porque involucra no solo un mensaje, sino una conversación completa, una conversación larga, detallada, llena de recuerdos y emociones, con alguien que ya no debería poder escribir nada. Esta historia me la compartió una mujer llamada Carolina, y cuando terminó de contármela tuve que salir a caminar
porque necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. Porque una cosa es recibir un mensaje de advertencia y otra muy distinta es tener una plática normal con un muerto que no sabe que está muerto. Carolina y Marcos fueron mejores amigos desde la secundaria. De esos amigos inseparables que lo comparten todo, que se conocen mejor que nadie. Crecieron juntos en el mismo barrio, fueron a las mismas fiestas, se consolaron en sus peores momentos. Pero como pasa con muchas amistades de la infancia, la vida los separó. Carolina se mudó a otra ciudad por la universidad, y Marcos se quedó trabajando en su pueblo natal. Se seguían escribiendo de vez en cuando, felicitaciones de cumpleaños, algún meme gracioso, pero ya no era lo mismo. La distancia y el tiempo hicieron lo suyo. Una noche de viernes, Carolina estaba acostada en su cama revisando redes sociales sin ninguna intención particular. Eran como las 11 de la noche y estaba a punto de dormirse cuando le llegó un mensaje de WhatsApp de Marcos. El mensaje decía: «Oye, comadre, ¿hace cuánto que no hablamos de verdad? Te extraño». Carolina sonrió. Le dio gusto saber de él después de meses sin una conversación real. Le contestó: «Marcos, qué milagro. También te extraño un chingo. ¿Qué tal todo por allá?» Y así empezó una conversación que duró más de 2 horas. Marcos le contó que había terminado con su novia, que estaba pensando en cambiar de trabajo, que extrañaba los tiempos cuando eran chavos y no tenían tantas responsabilidades. Carolina le habló de su carrera, de lo estresante que era la ciudad, de lo mucho que extrañaba su pueblo y las tardes de no hacer nada. Hablaron de sus recuerdos compartidos, de aquella vez que se escaparon de la escuela y se metieron al cine, de cuando Marcos la defendió de un bravucón en la prepa, de sus canciones favoritas. Era una de esas conversaciones que te reconectan con alguien, que te recuerdan por qué esa persona es importante para ti. Lo raro empezó cuando Carolina le preguntó: «¿Y sigues yendo al mismo bar de siempre con la banda?» Marcos tardó un poco en contestar y luego escribió: «La verdad ya no salgo mucho. No sé, algo ha cambiado. Me siento raro últimamente, como desconectado de todo». ¿Alguna vez has sentido que las cosas a tu alrededor no son completamente reales? Carolina pensó que quizás Marcos estaba deprimido por lo de su novia y trató de animarlo. Le dijo que era normal sentirse así después de una ruptura, que pronto conocería a alguien mejor. Pero Marcos insistió: «No es eso. Es que la gente me ignora, como si no me vieran. Fui al trabajo el otro día y fue como si yo no existiera». Carolina empezó a preocuparse. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba que hablaran por teléfono. Marcos le dijo que no, que estaba bien, que probablemente solo estaba cansado. Cambiaron de tema y siguieron platicando de cosas más ligeras. Marcos le recordó la promesa que hicieron cuando tenían 16 años, que sin importar qué pasara siempre iban a ser amigos. Carolina le dijo que esa promesa seguía vigente, que nada podía cambiar eso. La conversación terminó cerca de la 1 de la mañana con un «Te quiero mucho, comadre», de Marcos, y un «También te quiero, cuídate», de Carolina. Al día siguiente, Carolina se despertó sintiendo una calidez extraña. Le había hecho bien reconectar con Marcos. Decidió que iba a hacer un esfuerzo por visitarlo pronto, quizás en las próximas vacaciones. Revisó su teléfono y vio la conversación de la noche anterior. Estaba a punto de enviarle un mensaje de buenos días cuando le llegó una notificación de Facebook. Era una publicación de la mamá de Marcos. Carolina abrió la notificación sin pensar mucho en ello, y entonces su mundo se destruyó. La publicación era del velorio de Marcos. Su mamá había escrito: «Con el corazón destrozado despedimos a nuestro hijo amado.
Marcos falleció hace 3 días en un accidente. Gracias a todos por sus muestras de cariño. Carolina sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Leyó la publicación 5 veces, 10 veces, tratando de encontrarle sentido. 3 días. Marcos había muerto 3 días antes, pero ella había hablado con él anoche. Habían tenido una conversación de 2 horas. Él le había contado de su ruptura, de su trabajo, le había recordado su promesa de amistad. Carolina entró en pánico. Revisó la conversación otra vez. Ahí estaba, cada mensaje, cada palabra. No era un sueño, no era su imaginación. Los mensajes tenían hora, tenían las palomitas azules de leído. Marcos había estado escribiendo, había estado activo en WhatsApp a las 11:30 de la noche del viernes. Pero según la publicación de su mamá, Marcos había muerto el martes anterior en un accidente de motocicleta. Un choque contra un autobús. Murió en el instante. Para cuando Carolina hablaba con él, Marcos ya llevaba 3 días enterrado. Carolina llamó a una amiga del pueblo que conocía a Marcos. Le confirmó todo. El funeral había sido el jueves. Mucha gente fue. Marcos estaba muerto y enterrado. Carolina le mostró la conversación a su amiga por videollamada. Su amiga se quedó muda, pálida, sin poder creer lo que estaba viendo. Le dijo a Carolina que eso no era posible, que tenía que ser un error del sistema, que alguien tenía que haber hackeado la cuenta de Marcos. Pero ambas sabían que eso no explicaba el contenido de los mensajes. Nadie más conocía esos recuerdos compartidos. Nadie más sabía de aquella promesa que hicieron a los 16 años. Lo más aterrador vino después. Carolina volvió a leer la conversación con más cuidado y se dio cuenta de algo que no había notado en el momento. Cuando Marcos decía que se sentía desconectado, que la gente lo ignoraba, que las cosas no se sentían reales, no estaba hablando de depresión, estaba describiendo su estado actual. Marcos no sabía que estaba muerto. Estaba atrapado en algún lugar entre este mundo y el siguiente, confundido, tratando de entender por qué todo se sentía diferente. Y en su confusión, había buscado a la única persona en la que siempre pudo confiar. Su mejor amiga. Carolina guardó esa conversación como si fuera oro. Es lo último que tiene de Marcos, la última vez que habló con él. Pero me confesó que hay noches en que no puede dormir pensando en eso. Pensando que Marcos estuvo perdido, asustado, sin entender qué le había pasado, y ella no pudo ayudarlo. No pudo decirle la verdad. No pudo guiarlo hacia donde sea que tenía que ir. La culpa la come viva. A veces revisa su WhatsApp esperando otro mensaje, esperando una oportunidad de despedirse de verdad, de decirle que todo está bien, que puede descansar. Pero el número de Marcos permanece en silencio desde aquella noche. Esta historia nos lleva a una pregunta escalofriante. ¿Cuántos muertos están ahí fuera sin saber que están muertos? ¿Cuántos siguen intentando comunicarse, confundidos por el silencio repentino de sus seres queridos? Los investigadores paranormales hablan de un fenómeno llamado crisis de identidad post-mortem, donde el alma recién separada del cuerpo no comprende inmediatamente lo que ha sucedido. Es como despertar de un sueño profundo, sin recordar que te dormiste. Y si esas almas pueden acceder a la tecnología que usaban en vida, ¿qué hacen? Envían mensajes, llaman a los números guardados en su memoria, buscan lo familiar en medio del caos. Pero hay algo más oscuro en esta historia. Marcos mencionó que la gente lo ignoraba, que no lo veían. Eso sugiere que él intentó interactuar con otros antes de contactar a Carolina. ¿Cuántas personas vieron el fantasma de Marcos caminando por las calles sin darse cuenta? ¿Cuántos lo sintieron pasar junto a ellos como una ráfaga de aire frío?
Y la pregunta que me quita el sueño. Si Marcos finalmente se dio cuenta de que estaba muerto, ¿dónde está ahora? ¿Encontró paz o sigue atrapado, esperando que alguien le conteste? Hay cosas que deberían ser imposibles. Hay eventos que no pueden suceder porque las leyes de la realidad no lo permiten. Una persona muerta no puede casarse. Una persona que lleva años bajo tierra no puede enviar invitaciones de boda. Pero lo que les voy a contar ahora desafía todo eso. Esta tercera historia involucra no a una persona, sino a docenas de testigos que recibieron el mismo mensaje imposible. Y lo más escalofriante es que algunos de ellos fueron a la ubicación indicada en la invitación. Algunos fueron y vieron cosas que ningún ser humano debería ver. Esta historia sucedió en un pueblo pequeño del estado de Jalisco. El pueblo se llama San Miguel de los Remedios, uno de esos lugares donde todo mundo se conoce y los chismes vuelan más rápido que las noticias. Hace 5 años, una joven llamada Lucía murió en circunstancias trágicas. Lucía tenía 24 años y estaba profundamente enamorada de su novio, un muchacho llamado Rodrigo. Llevaban juntos desde la preparatoria y todo mundo sabía que iban a terminar casados. Era de esas parejas que uno ve y piensa, ellos sí son para siempre, pero la vida tiene sus planes crueles. 2 semanas antes de que Rodrigo le propusiera matrimonio, Lucía murió en un accidente doméstico. Se electrocutó mientras intentaba reparar un cable en su casa. Fue instantáneo, sin dolor según dijeron los médicos, pero para Rodrigo fue el fin del mundo. El pobre muchacho quedó destrozado, hundido en una depresión tan profunda que tuvo que mudarse del pueblo porque cada rincón le recordaba a ella. La familia de Lucía hizo un funeral hermoso. La enterraron en el panteón municipal y con el tiempo la vida del pueblo siguió su curso, como siempre hace. Pasaron 5 años. 5 años en los que el nombre de Lucía se mencionaba cada vez menos, en los que su tumba recibía flores solo en su cumpleaños y el Día de Muertos. Rodrigo nunca regresó al pueblo. Se mudó a Guadalajara y, según cuentan, nunca volvió a tener novia. El recuerdo de Lucía era demasiado fuerte. Y entonces, un sábado de septiembre, exactamente 5 años después de su muerte, sucedió algo que heló la sangre de medio pueblo. 43 personas recibieron el mismo mensaje de texto al mismo tiempo. 43 teléfonos vibraron a las 9 de la noche con una invitación de boda. El mensaje venía del número de Lucía, su número viejo que la familia había cancelado años atrás. El mensaje decía: están cordialmente invitados a la boda de Lucía y Rodrigo. Ceremonia este domingo a las 6 de la tarde en la capilla del Cerro. Por favor, confirmen asistencia. Los esperamos con amor. Incluía un mapa con la ubicación exacta y hasta un código de vestimenta. Elegante. Algunos de los que recibieron el mensaje eran familiares de Lucía. Otros eran amigos de la escuela. Algunos eran vecinos que apenas la conocían. Pero todos tenían una cosa en común. Todos habían estado en su funeral 5 años atrás. La reacción inicial fue de confusión total. Algunos pensaron que era una broma de muy mal gusto. Otros creyeron que alguien había hackeado el número viejo de Lucía. La familia estaba furiosa, exigiendo saber quién se atrevía a hacer algo tan cruel. Pero había un detalle que nadie podía explicar: la capilla del Cerro. Esa capilla había sido el lugar favorito de Lucía cuando estaba viva. Era una ermita abandonada en lo alto de una colina, un lugar donde Lucía iba a pensar, a estar sola. Muy poca gente sabía que ese lugar era especial para ella. Entonces, ¿quién podría haber escogido exactamente esa ubicación para la broma? Algunos decidieron ignorar el mensaje.
Lo borraron y siguieron con sus vidas. Pero otros, movidos por la curiosidad o quizás por algo más profundo, decidieron ir. 10 personas se presentaron en la capilla del cerro el domingo a las 6 de la tarde. Subieron por el camino polvoriento que nadie había usado en años, con sus ropas elegantes como pedía la invitación, sin saber qué esperaban encontrar. Algunos iban en grupos, otros solos, todos con el corazón latiéndoles fuerte en el pecho, con esa mezcla de miedo y necesidad de saber la verdad. Lo que encontraron en la capilla fue algo que ninguno pudo explicar racionalmente. La capilla estaba iluminada. Velas por todos lados, cientos de velas blancas que nadie había colocado porque la capilla llevaba años cerrada. Las puertas estaban abiertas de par en par como dando la bienvenida. Y en el altar decorado con flores frescas de azucena, las flores favoritas de Lucía, había 2 figuras. No eran personas de carne y hueso, eran como siluetas hechas de luz, translúcidas pero perfectamente reconocibles. Una era Lucía con un vestido de novia blanco que brillaba con luz propia. La otra era Rodrigo con un traje oscuro, tomándole la mano a Lucía. Los 10 testigos se quedaron paralizados en la entrada de la capilla. Ninguno se atrevió a entrar. Uno de ellos, un primo de Lucía llamado Fernando, me contó que podía escuchar algo como música muy lejana, una marcha nupcial que venía de ningún lado y de todos lados al mismo tiempo. Las figuras de luz no se movían mucho. Solo permanecían ahí frente al altar, tomadas de la mano, en una ceremonia que trascendía lo físico. Fernando dice que sintió una paz extraña, mezclada con terror absoluto. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, como presenciar algo sagrado que no estaba destinado a ojos humanos. La ceremonia, si es que se le puede llamar así, duró exactamente 22 minutos. Fernando lo cronometró porque necesitaba algo que hacer para no salir corriendo. A las 6:22 de la tarde, las figuras empezaron a desvanecerse lentamente. Primero se hicieron más transparentes, luego se convirtieron en simples destellos de luz y finalmente desaparecieron por completo. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo con un soplo de viento que vino de dentro de la capilla, no de afuera, y entonces todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Los 10 testigos se miraron entre ellos, confirmando sin palabras que todos habían visto lo mismo. No era alucinación colectiva, era real, tan real como el miedo que sentían. Esta historia nos muestra algo aterrador sobre el amor y la muerte. Hay conexiones tan fuertes que ni siquiera la muerte puede romperlas. Hay promesas que trascienden la vida física. Lucía y Rodrigo iban a casarse. Ese era su destino, su pacto. Y cuando la muerte les robó esa oportunidad en este mundo, encontraron la forma de cumplirlo en otro. Usaron la tecnología, los mensajes de texto, para convocar a los testigos. Porque una boda sin testigos no es válida, ni siquiera una boda entre fantasmas. Necesitaban que alguien viera, que alguien confirmara que su unión había sucedido. Y 10 valientes subieron ese cerro y fueron testigos de lo imposible. La cuarta y última historia que les voy a contar es la que más me quita el sueño. Porque las otras 3 historias, por más escalofriantes que sean, hablan del pasado comunicándose con el presente. Pero esta historia habla de algo mucho más perturbador, el futuro interfiriendo con el ahora. Esta historia trata sobre un mensaje que predice algo que aún no ha sucedido, enviado por alguien que ya no está vivo. Y cuando esa predicción se cumple al pie de la letra, toda nuestra comprensión del tiempo y la realidad se hace pedazos. Esta historia me la contó un hombre llamado Javier.
Javier perdió a su hermano gemelo, Santiago, hace 2 años en un accidente de construcción. Una viga mal asegurada cayó sobre Santiago mientras trabajaba en un edificio. Murió en el hospital 3 horas después. Javier quedó devastado de una forma que solo alguien que ha perdido a un gemelo puede entender. Dicen que los gemelos comparten una conexión especial, un vínculo que va más allá de lo normal entre hermanos. Javier y Santiago lo compartían todo desde el vientre materno. Cumpleaños, rostro, hasta algunos gestos y manías idénticas. Perder a Santiago fue como perder la mitad de sí mismo. Después del funeral, Javier guardó el teléfono de Santiago en un cajón. No podía tirarlo ni regalarlo. Era demasiado doloroso verlo, pero también era imposible deshacerse de él. El teléfono quedó ahí, apagado, guardado como una reliquia de una vida que ya no existía. Javier siguió con su vida lo mejor que pudo, aunque nunca fue lo mismo. Había un vacío permanente en su pecho, un hueco con la forma exacta de su hermano gemelo. Y entonces, 1 año después de la muerte de Santiago, algo imposible sucedió. El teléfono de Santiago se encendió solo. Javier estaba en su cuarto una noche cuando escuchó el sonido de inicio característico de un teléfono encendiéndose. Venía del cajón donde guardaba las cosas de Santiago. Al principio pensó que lo había imaginado, que su mente le estaba jugando trucos como había pasado tantas veces antes. Pero el sonido se repitió. Una notificación de mensaje. Javier abrió el cajón con manos temblorosas y sacó el teléfono de Santiago. La pantalla estaba iluminada mostrando un mensaje de texto nuevo. Un mensaje que Santiago se había enviado a sí mismo. El mensaje decía: «Hermano, el 17 de octubre a las 3:15 de la tarde no cruces por la avenida Juárez. Quédate en casa. Confía en mí como siempre lo hiciste». Javier sintió que el mundo dejaba de tener sentido. El mensaje tenía fecha de envío, 17 de octubre, el mismo día en que lo estaba leyendo, pero la hora de envío era las 3:15 de la tarde. Eran las 11 de la noche. ¿Cómo podía un mensaje enviado a las 3 de la tarde llegar a las 11 de la noche? Y más importante aún, ¿cómo podía Santiago enviar un mensaje 1 año después de estar muerto? Javier revisó el teléfono minuciosamente. No había señal. La tarjeta SIM estaba cancelada. El teléfono llevaba 1 año sin carga. Técnicamente era imposible que funcionara. Y sin embargo ahí estaba, encendido, con ese mensaje brillando en la pantalla. Lo primero que pensó Javier fue que era una broma cruel de alguien que había tenido acceso al teléfono. Pero nadie más tenía la contraseña. Nadie más había tocado ese cajón desde que guardó el teléfono ahí. La segunda posibilidad era que estaba perdiendo la cordura, que el duelo lo había llevado al borde de la locura y estaba alucinando. Javier se pellizcó, se echó agua en la cara, cerró los ojos y los volvió a abrir. El mensaje seguía ahí. Real, tangible, imposible pero innegable. Y contenía una advertencia específica: no cruzar por la avenida Juárez el 17 de octubre a las 3:15 de la tarde. Javier no durmió esa noche. Se quedó mirando el teléfono, esperando otro mensaje, esperando alguna explicación, pero no llegó nada más. Al día siguiente era 17 de octubre, el día de la advertencia. Javier tenía una cita con el dentista a las 3 de la tarde. La clínica dental estaba del otro lado de la ciudad, y su ruta habitual lo llevaba directamente por la avenida Juárez. Normalmente habría llegado a esa avenida justo a las 3:15. La coincidencia le erizó la piel. Santiago sabía sus rutinas, conocía sus horarios. Si alguien podía predecir dónde estaría Javier a una hora específica, era su hermano gemelo.
Javier pasó todo el día debatiéndose. La parte racional de su cerebro le decía que era ridículo cambiar sus planes por un mensaje paranormal imposible. Pero la parte de él que extrañaba a Santiago, que confiaba ciegamente en su hermano, le gritaba que hiciera caso. A las 2 de la tarde canceló su cita con el dentista. Decidió quedarse en casa. Si era una locura, si estaba perdiendo la razón, al menos sería una locura segura. Se sentó en su sala con el teléfono de Santiago en las manos, mirando el reloj avanzar lentamente. 3 en punto, 3:05, 3:10. Su corazón latía cada vez más fuerte. A las 3:14 de la tarde, Javier encendió la televisión. Puso el canal de noticias locales sin saber realmente por qué. Y entonces, a las 3:16, su vida cambió para siempre. Las noticias interrumpieron su programación regular con un reporte de última hora. Un accidente múltiple en la avenida Juárez. Un camión de carga había perdido el control y se había llevado 5 vehículos por delante. 3 muertos confirmados en el lugar. Múltiples heridos graves. El accidente había ocurrido exactamente a las 3:15 de la tarde, justo en el cruce donde Javier habría estado si no hubiera cancelado su cita. Javier se quedó paralizado frente al televisor. Las cámaras mostraban la escena del accidente: metal retorcido, vidrios rotos por todos lados, ambulancias y patrullas bloqueando toda la avenida. Uno de los autos destrozados era del mismo modelo y color que el suyo. El conductor de ese auto, un hombre de edad similar a Javier, había muerto al instante aplastado por el camión. Javier sintió que no podía respirar. Ese habría sido él. Si no hubiera hecho caso al mensaje, si hubiera ignorado la advertencia de Santiago, estaría muerto en ese momento. Su hermano lo había salvado desde el más allá. Desde un lugar fuera del tiempo, Santiago había visto el futuro y había encontrado la forma de advertirle. Pero la historia se pone aún más extraña. Javier guardó el teléfono de Santiago con una mezcla de gratitud y terror. Una semana después el teléfono se encendió de nuevo. Otro mensaje de Santiago. Era nuestra promesa, hermano. Siempre cuidarnos el uno al otro. No importa dónde esté yo ahora, esa promesa sigue vigente. Javier le respondió al mensaje, aunque sabía que era absurdo. Escribió: «Gracias, Santiago. Te extraño cada día». Para su sorpresa, el mensaje mostró palomita azul. Leído. Santiago, o lo que fuera que Santiago se había convertido, había leído su mensaje. Desde entonces, Javier recibe mensajes esporádicos del teléfono de Santiago. Nunca son frecuentes, quizás uno cada 3 o meses. Siempre son advertencias o consejos. No tomar cierta carretera, ir al médico para un chequeo que salvó su vida al detectar algo temprano, llamar a su madre en un momento en que ella más lo necesitaba. Santiago se convirtió en un guardián invisible, usando la tecnología como puente entre su mundo y el nuestro. Javier ya no cuestiona los mensajes. Los sigue al pie de la letra porque sabe que su hermano, desde donde sea que esté, puede ver cosas que él no puede ver. Esta historia plantea preguntas aterradoras sobre la naturaleza del tiempo. Si Santiago puede ver el futuro y advertir sobre eventos que aún no han sucedido, ¿significa eso que el futuro ya está escrito? ¿Somos solo actores siguiendo un guión predeterminado? ¿O la capacidad de Santiago para advertir crea nuevas líneas temporales donde Javier sobrevive, mientras en otra realidad paralela él muere en ese accidente? Los físicos cuánticos hablan de la posibilidad de que todas las realidades existan simultáneamente. Quizás la muerte libera a la conciencia de las restricciones lineales del tiempo, permitiéndoles a los muertos ver todas las posibilidades a la vez.
Hemos llegado al final de este recorrido, por historias que desafían todo lo que creemos saber sobre la muerte y la tecnología. Casos donde la barrera entre nuestro mundo y el más allá se volvió tan delgada como la pantalla de un teléfono celular. Pero antes de despedirnos, necesitamos hablar de lo que realmente significa todo esto. Necesitamos enfrentar las preguntas que estas historias despiertan y las teorías que intentan explicar lo inexplicable. Porque si hay algo que estas experiencias nos enseñan, es que la muerte, quizás, no es el final que nos han hecho creer. Primero, hablemos de la tecnología como puente paranormal. Durante siglos, los investigadores de fenómenos sobrenaturales han documentado formas en que los espíritus intentan comunicarse. Golpes en las paredes, objetos que se mueven, apariciones visuales, voces capturadas en grabaciones. Pero la era digital ha abierto un canal completamente nuevo. Nuestros dispositivos electrónicos funcionan con impulsos eléctricos, con campos electromagnéticos, con señales que viajan a través del espacio invisible. Los expertos en parapsicología sugieren que las entidades desencarnadas, al ser energía pura liberada del cuerpo físico, pueden manipular estos campos con relativa facilidad. Para ellos, enviar un mensaje de texto podría ser tan natural como para nosotros mover un dedo, pero hay una teoría más oscura que debemos considerar. Algunos investigadores advierten que no todo lo que se comunica a través de estos canales digitales es necesariamente el espíritu de nuestros seres queridos. Existen entidades, energías negativas, o incluso algo peor que puede imitar perfectamente a los muertos. Estas entidades estudian nuestros patrones de comunicación, acceden a nuestros recuerdos más íntimos a través de la resonancia emocional que dejamos en los objetos y lugares. Pueden hacerse pasar por tu madre, por tu amigo, por tu hermano gemelo, usando exactamente las palabras correctas, los recuerdos precisos, las emociones adecuadas para ganarse tu confianza. Y una vez que confías, una vez que abres esa puerta espiritual, pueden pedirte cosas, pueden manipularte, pueden arrastrarte hacia su oscuridad. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo sabemos qué es real? ¿Cómo distinguimos entre un mensaje genuino de alguien que amamos y una trampa tendida por algo maligno? La verdad aterradora es que no hay una forma garantizada de saberlo. Daniel eligió creer que su madre lo protegía, y esa fe lo mantuvo a salvo. Carolina habló con Marcos sin saber que estaba muerto, y esa conversación le dio un último momento de conexión con su mejor amigo. Los testigos de la boda de Lucía presenciaron un acto de amor que trascendió la muerte. Javier confió en las advertencias de Santiago, y eso le salvó la vida. En todos estos casos, la fe fue la brújula, la intuición fue la guía, y hasta ahora, esa fe no los ha traicionado. Pero necesitamos hablar también de los peligros. Por cada historia como las que les conté hoy, existen docenas de casos donde la comunicación con el más allá terminó en tragedia. Personas que siguieron instrucciones de supuestos seres queridos fallecidos y terminaron en situaciones peligrosas, familias destruidas porque alguien creyó en un mensaje que les pedía hacer algo terrible. El caso de Rodrigo, el novio de Lucía que se suicidó para reunirse con ella, es un ejemplo perfecto de cómo incluso el amor más puro puede convertirse en una trampa mortal cuando cruzamos ciertas líneas. ¿Realmente era Lucía llamándolo? ¿O era su propia depresión y desesperación manifestándose de una forma que él podía racionalizar? Los investigadores serios del fenómeno paranormal tecnológico tienen protocolos. Nunca responder inmediatamente a un mensaje de origen desconocido o imposible.
Nunca seguir instrucciones que pongan en peligro tu vida o la de otros, sin importar quién parezca enviarlas. Documentar todo. Capturas de pantalla, grabaciones, testigos. Y lo más importante, mantener un círculo de personas de confianza que puedan ayudarte a discernir si lo que estás experimentando es real o si tu mente está creando patrones donde no los hay. Porque el duelo hace cosas extrañas a nuestra percepción. Queremos tanto creer que nuestros seres queridos siguen cerca, que a veces creamos esas señales nosotros mismos, sin darnos cuenta. Hay otra capa en todo esto que me quita el sueño. La persistencia de los datos digitales. Cada mensaje que enviamos, cada foto que subimos, cada interacción en redes sociales crea una huella digital que sobrevive a nuestra muerte física. Nuestras cuentas permanecen activas, nuestros perfiles se convierten en memoriales digitales, nuestros números de teléfono eventualmente se reciclan y se asignan a otras personas. En cierto sentido, ya somos fantasmas digitales incluso mientras vivimos, proyecciones de nosotros mismos que existen en servidores y nubes, accesibles desde cualquier lugar del mundo. ¿Qué pasa con toda esa información cuando morimos? ¿Se disuelve en el éter digital o permanece de alguna forma atada a nuestra esencia, creando un ancla que permite la comunicación desde el otro lado? Los físicos cuánticos tienen una teoría fascinante sobre la conciencia y la información. Sugieren que la conciencia misma podría ser un fenómeno cuántico, algo que existe más allá de las neuronas y las sinapsis. Si eso es cierto, entonces la muerte del cuerpo físico no necesariamente significa la muerte de la conciencia. Esa conciencia desencarnada podría existir en un estado cuántico donde el tiempo no es lineal, donde pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Eso explicaría cómo Santiago pudo ver el futuro y advertir a Javier. Eso explicaría cómo Marcos podía estar confundido sobre su estado porque, en su realidad cuántica, él seguía vivo y muerto al mismo tiempo. Pero dejemos las teorías científicas de lado por un momento y hablemos desde el corazón. Estas historias, más allá de su aspecto aterrador, nos muestran algo hermoso. El amor no termina. Las conexiones verdaderas, los lazos profundos entre las almas, persisten más allá de la carne y los huesos. Una madre que sigue protegiendo a su hijo. Un amigo que busca conexión en su confusión. Una novia que cumple su promesa de matrimonio. Un hermano que mantiene su juramento de cuidar al otro. Todas estas son manifestaciones de amor puro, de vínculos que la muerte no pudo romper. Y si tenemos que vivir con un poco de miedo para también vivir con esa esperanza, quizás vale la pena. Así que la próxima vez que tu teléfono vibre en la madrugada, la próxima vez que recibas un mensaje extraño de un número desconocido, la próxima vez que sientas esa presencia invisible mientras miras tu pantalla, pregúntate, ¿qué quiere decirme? ¿Es una advertencia, un mensaje de amor o algo más oscuro? Usa tu intuición, confía en tu instinto y sobre todo recuerda que en esta era digital donde estamos más conectados que nunca, algunas de esas conexiones trascienden la vida misma. Vivimos en un mundo donde los muertos pueden enviarnos mensajes de texto. Y esa realidad es tan aterradora como reconfortante. Si llegaste hasta el final de estas historias, si te quedaste conmigo en este viaje por lo inexplicable, te agradezco. Déjame en los comentarios si alguna vez has experimentado algo similar, si has recibido señales de seres queridos que ya partieron. Y si estas historias te movieron algo por dentro, suscríbete a Millennium Planet porque cada semana exploramos los misterios más oscuros y fascinantes de nuestro mundo y del que está más allá. Recuerda,
La muerte no es el final, es solo un cambio de frecuencia, y a veces, si escuchamos con atención, podemos sintonizar esa frecuencia y escuchar las voces de quienes pensábamos que habíamos perdido para siempre.